En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en las pruebas. Los materiales estructurales. El equipo está conformado por Diego, Yaribel, Francisco y su servidor Rafael. La ciencia de materiales se encarga de estudiar las propiedades físicas y químicas de la materia. Los materiales se dividen en tres partes: cerámicos, polímeros y metálicos. En el laboratorio este semestre trabajamos con materiales cerámicos y polímeros. Esfuerzo y deformación. El cociente es el cociente entre la tensión aplicada y el área de la sección transversal. En la imagen podemos ver la tensión y la compresión. La tensión es igual a la fuerza sobre área y la deformación es igual a la diferencia de longitudes entre la longitud inicial. Estados de esfuerzo. Se clasifican en tres: uniaxial, biaxial y triaxial. Esto depende del número de ejes que tengan. Si tienen un eje es uniaxial, si tienen dos, biaxial, y si tienen tres, triaxial. Comportamiento elástico. La fórmula consiste en que la constante de elasticidad es igual a la diferencia de la fuerza sobre la diferencia de desplazamiento. En la imagen podemos ver cómo el resorte muestra el X es el desplazamiento y la F es la fuerza. El comportamiento plástico define la formación permanente causada por una fuerza externa en un cuerpo. En la gráfica se puede ver cómo hay una tensión hasta que el cuerpo se deforma. Influencian los efectos de red, que son tres: puntuales, superficiales y lineales. En la primera imagen se puede observar los efectos puntuales, que consisten en la intersticial, sustitucional y la autointersticial. En la segunda se puede observar la dislocación de borde y de tornillo, que son los efectos superficiales. Y en la tercera imagen se puede ver los lineales, que son los límites de grano. Los ensayos mecánicos sirven para determinar la resistencia de un material. Algunos ejemplos de estos ensayos son tracción, que consiste en someter a una probeta normalizada a una fuerza axial de tracción creciente hasta que se produzca la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia del material a una fuerza estática. Otro ejemplo de la dureza se suele llevar a cabo midiendo la profundidad de penetración del penetrador o bien midiendo el tamaño de una impresión dejada por un penetrador. Otro ejemplo es la fatiga, que es un método para determinar el comportamiento de los materiales bajo cargas fluctuantes. Y el último sería el tecnológico, que se utiliza para comprobar si las propiedades de un material o piezas son adecuadas para cierta utilidad o si son las que se suponen. Límite elástico. Los materiales bajo esfuerzo de tracción o compresión se deforman, primero elásticamente y luego plásticamente. El límite elástico es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material. La resistencia máxima es la máxima tensión que puede soportar un material antes de fracturarse. Como podemos ver en la gráfica, cuando el límite elástico comienza a tener una curvatura es cuando el material sufre una fractura. La dureza es la resistencia que el material tiene contra la deformación. Y este ensayo se lleva a cabo para medir la resistencia superficial de un material. Los ensayos los hicimos en base a 10 muestras con diferentes materiales, que fueron cemento, azúcar, chocolate y carbón y ladrillo. Escogimos estos materiales porque nos pareció interesante la estructura que tenían para compararlos entre ellos. El carbón lo usamos en dos cantidades, que fueron 2 y 4 gramos. Este es una sustancia sólida que se da por la combustión incompleta de leña u otros cuerpos orgánicos. El ladrillo lo usamos también en 2 y 4 gramos, que es una arcilla que contiene partículas muy pequeñas de silicatos de aluminio y minerales. También utilizamos chocolate, esto lo usamos con 3 gramos, que es un producto con vitaminas y minerales. Cemento lo usamos en 3 y 4 gramos, que es una mezcla de caliza y arcilla calcinada. Y azúcar la usamos en 2 y 4 gramos, que es un disacárido con una molécula de glucosa. Las siguientes pruebas las realizamos mediante el uso de la máquina universal, la cual determina el límite elástico y la resistencia a la tracción mediante un sometimiento a pruebas destructivas, en las cuales se aplica una tensión a la prueba para determinar. En las siguientes diapositivas observaremos las gráficas de resistencia máxima y fractura, en las cuales podremos ver la tensión en función de la deformación. Estas gráficas nos muestran
cómo las diferentes concentraciones de material afectan las propiedades físicas de cada una de las pruebas. Podemos observar el cambio en la resistencia de acuerdo a la concentración. En la gráfica del carbón podemos observar una gran diferencia entre la concentración de 4 gramos y 2 gramos. En la gráfica gris podemos observar la curva subir por mucho más tiempo durante la deformación. En el ladrillo fue opuesto a lo del carbón. Podemos observar que la concentración hizo más frágil al material. El azúcar no tuvo casi un mayor impacto, ya que la concentración de 4 gramos y la de 2 gramos tuvieron la fractura casi en el mismo punto de deformación. El cemento tuvo un mayor impacto. La concentración de 3 gramos causó que el material tuviera mayor resistencia a la tracción. El chocolate no tuvo gran impacto, la resistencia fue casi igual a la de la resina original. Ahora veremos las pruebas de dureza que aplicamos en el durómetro mediante la escala Rockwell. Vimos que la resina, nuestro control, tuvo una dureza de 21.5, mientras que el carbón, uno de los más impactantes, tuvo una resistencia de 24.1. Al contrario, el ladrillo tuvo una resistencia de 23.8. Nosotros escogimos las 3 muestras que nos parecieron que describían de mejor forma, que fueron el carbón con 2 gramos, el ladrillo con 4 gramos y azúcar con 4 gramos. Y nos muestran el ladrillo quedó con una estructura columnar, mientras el carbón y el azúcar con una estructura equiaxial. Al realizar las prácticas y este trabajo, concluimos que la variación en la concentración de los diferentes compuestos tenía un efecto grande en las propiedades físicas de cada una de las pruebas. La prueba de tracción y la prueba de fractura mostraron diferentes resultados al compararlos entre sí. Las pruebas de dureza mostraron variaciones muy pequeñas, tal vez debido a la dificultad de medición. Las pruebas de dureza y tracción son de gran importancia en la ciencia de materiales, ya que nos permiten identificar diferentes tipos de compuestos para diferentes aplicaciones. Gracias y hasta la próxima.